Miren la cantidad de motos que es increíble. From Peru? ¿De Perú? Sí, sí. Congratulations. Thank you. From Peru. Yes. Come fa? Which country you are from? Perú. Peru. En las últimas horas del último día, estando a 100 kilómetros de Florencia, pasó algo. Como un viaje en moto es una lotería, nunca sabes lo que puede pasar realmente. Espero de todo corazón de que esta vez sí lo pueda terminar. ¡Epa! Mi primer viaje en moto fue en Italia y terminó de una forma inesperada. Y esa es la principal razón por la que elegí Italia como el primer país después de haber terminado América. Para reencontrarme con ese Andy que hizo su primer viaje hace 7 años, damas y caballeros, con una BMW 700. Estoy muy nervioso, pero muy feliz. En 9 horas llegamos a Roma, 12 del mediodía, hora italiana. Qué locura que esté acá. La han traído bien, súper amarrada, no creo que le haya pasado nada. Los primeros kilometrillos en Italia, damas y caballeros, desde la salida del aeropuerto. Así tiene que ser. La moto y yo hace 10 horas estábamos en Canadá, 10-12 horas estábamos en Canadá. Y ahora estoy manejando mi moto en Italia. ¿Qué clase de magia es esa, damas y caballeros? Yo me voy a Roma, voy a llenar combustible y me voy a la ciudad, al centro. Tanki fully, vamos a meterle tanki fully. Gasolina. Gasolina. Vamos a España con moto. No, de Perú. Perú. Sí. ¿Usted sabe dónde es Perú? Sí, sí. Gracias. Acá se puede filtrar, miren. Él se metió así nomás. Se puede filtrar en Italia, pero yo al estar con la bicha más difícil, ¿no? Aunque, a ver. Pero mira, en Canadá no se puede hacer esto, está prohibido. Me siento en Latinoamérica, acá la gente maneja, se mete entre carros, hace lo que quiere. Me siento, con razón dicen que Italia se parece mucho a Latinoamérica, ¿no? Mire, se metieron, ahí ya se metieron todos, se mete este, se metió con todo. Ay, qué locura, he vuelto a Perú sin darme cuenta. Por eso el dicho dice, todos los caminos conducen a Roma. Mira. Ya, 2 líneas. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué son 2 líneas? ¿Cómo que 2 líneas? ¿Quién inventó eso? Eso está de adorno ahí, ¿no? 2 líneas. Voy a hacer lo mismo que mi causa. Mi causa se metió acá. Le voy a seguir los pasos. Es un crack, ¿eh? Y me da espacio, mira. Nah, es un crack. Se comió la línea blanca. Ahora yo le doy espacio. Se comió el pase peatonal, mi causa, ¿eh? No, esa es otra cosa acá Italia, damas y caballeros. Miren la cantidad de motos que es increíble. From Peru? ¿De Perú? Sí, sí. Congratulations. Thank you. Anything what you have planned to see here in Rome? I don't know yet. I'm going to the Coliseo. Yeah, go for it. Thank you. From Peru. Yes, Come fa? I went to Alaska. Then I shipped the moto here. From Alaska you ship the motor here to Rome? Yes, Okay. Good luck. thank you. La policía, la policía, la policía. Dios mío. Ustedes saben que estoy en falta.
porque mi amigo Paolo, que lo conocí en Caracas, pero él es italiano, me dijo que acá, igual que en Colombia, te revisan que las llantas tengan un mínimo de cocada. Si ya te pasaste del mínimo, te ponen multa. Y yo ya me pasé del mínimo. Qué bonita zona. Qué bonito. Vi la curva ahí y vi eso. Y wow, me emocioné demasiado. Me emocioné demasiado. Espera. Tranquilo. Voy a ir despacio. Quiero disfrutar este momento. Déjenme disfrutar este momento, por favor, se los pido. Yo soy Máximo Meridio, capitán de las tropas del norte, fiel servidor de Marco Aurelio. Oh my God. Siempre firmes, siempre dignos. Mañana o pasado voy a volver, pero quería venir con mi moto. Wow, qué locura estar acá. Miren eso, damas y caballeros. Wow. La policía. Mira. Estoy muy americanizado yo, Estoy muy americanizado, muy canadiense estoy yo, Esta es otra cosa, gente, esta es otra cosa. Y las calles de Roma, como decía mi amigo Carlo, también italiano, son bastante reducidas. La gente aparca sus carros, sus motos en la misma calle. Y eso me va a tocar hacer a mí. ¿No parking? Sí parking. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh yes, baby. I love you. I love you. Estamos en Roma, la conciencia sucia, la conciencia sucia. Buen día, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Primera vez que estoy tan cerca al Coliseo Romano y déjenme decirles que es una experiencia increíble. Es mucho más grande de lo que se ve en algún video o en alguna foto, miren. Las columnas por lo menos tienen 3 metros en cada lado, por lo menos. Y de alto deben ser unos 7 metros por cada uno de estos arcos. Es increíble la cantidad de gente que viene acá. Miren, algunos sentados ya entraron, otros esperando entrar. Hay horarios para ingresar al Coliseo Romano. Hay que recordar que es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y les voy comentando que el Coliseo está diseñado con 80 puertas de entrada. De esas 80, 76 están numeradas y de las 4 que no están numeradas, una era para la entrada del emperador y las otras 3 para la entrada de los gladiadores que estaban directamente comunicados o estaban directamente conectados, mejor dicho, con la arena al Coliseo. Dios mío, santo del amor bendito. Estamos entrando al Coliseo Romano. Esto se construyó en el año 70 después de Cristo y nosotros estamos acá casi 1950 años después, más o menos, si las matemáticas no me fallan. Lo que me sorprende es, miren lo enorme que es la entrada. ¡Wow! ¡Wow! Esta es una linda vista, Bueno, el Coliseo fue construido en el año 70 por el emperador Vespasiano y en ese entonces solo tenía 3 niveles. De hecho, los emperadores siguientes han ido modificándolo. El tercer nivel, que es donde estamos, era para la gente del pueblo.
para la gente del barrio, como se diría en Perú. El segundo nivel era para la gente que tenía dinero, que eran empresarios, que no querían estar en política en el Senado y venían acá a disfrutar del espectáculo. Y el primer nivel era para el Senado. Es ahí donde estaba la puerta del emperador y el lugar del emperador. En el año 81 llegó otro emperador y construyó el cuarto nivel, que es el que está acá arriba. Y también en ese año, 81-82, se construyeron los laberintos, que son los que están ahí donde están los gladiadores y las bestias salvajes con las cuales peleaban. Bueno, en realidad podían pelear gladiadores con gladiadores o bestias con bestias o bestias con gladiadores. Miren eso sí es historia pura, ¿eh? Y esta, damas y caballeros, es la parte más cerca que vamos a estar de donde estaban los gladiadores, prácticamente a unos 7 metros. Estamos ahí, a unos metros. Esto sí me encantó, ¿eh? Me encantó. ¡Wow! Era súper alta la estructura. Desde arriba parecía que era bastante pequeña, pero es muy, muy alta, por lo menos 5 metros de alto. No, son más de 6 metros, por lo menos 7, 8 de alto. Eso ha sido todo por el Coliseo Romano. Arrivederci e buena fortuna. Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Nuevamente acá, su amigo y fiel servidor Andy de Gravedad 11 con su bichanga favorita, la única en realidad, la bichita. Nos estamos saliendo de Roma para irnos a Florencia. Florencia, damas y caballeros, el lugar donde empezó todo. Muchos pensarán que todo empezó en Perú, pero no. Empezó realmente en Florencia. Estamos a 279 kilómetros de allá y dice que vamos a llegar en 3 horas, 4 horas. Yo le creo que su amor es eterno. Qué bello lugar, miren eso. El nivel de detalle de las edificaciones acá en Italia es otra cosa. Miren eso. Caballeros, me he perdido 52,000 veces con estas calles tan chiquitas y tantas desviaciones. Por acá ya pasé 3 veces, creo. Definitivamente, damas y caballeros, estoy en casa, ¿eh? Hace tiempo que no pitaba estando en la ciudad. Plin, plin, plin. Y hace tiempo que no me pitaban tampoco. Hace tiempo que no salía alguien de su carro por la ventana izquierda. Así salía. ¡Ey! ¡Avanza, avanza, avanza! Necesitaba que me piten, damas y caballeros. Que me piten. Que me insulten. Necesitaba eso para sentirme como en casa. Esto es lo más latino. Este es el país más latino en el que he estado después de México. Damas y caballeros, acá en Italia se paga peaje, las motos pagan peaje. Y ahora no sé cómo se hace esto, a ver. No me acostumbro a la ciudad, a la tecnología, a todas estas cosas. No me acostumbro, no sé vivir sin ti. Hemos llegado a Florencia, damas y caballeros, y el mapa me ha enviado por unas callecitas chiquitas, cosa que agradezco, para conocer un poco más de cerca las afueras de Florencia. Esta es mi tercera vez en Florencia, es increíble que haya venido tantas veces. La primera vez vine con una enamoradilla, una novia, una noviecilla, y la segunda vez fue justamente para alquilar la moto, la BMW 700, que me llevaría a hacer mi primer viaje en moto. El primero de todos, la alquilé acá en Florencia y viajé alrededor de Italia por 5 días. Y ese es el motivo y la razón por la que mandé mi moto a Italia, justamente para replicar el primer viaje que hice en mi vida. Pero quizás la razón más importante por la cual la mandé fue porque ese primer viaje no lo terminé. En las últimas horas del último día, estando a 100 kilómetros de Florencia, pasó algo. Como un viaje en moto es una lotería,
Nunca sabes lo que puede pasar realmente. Espero de todo corazón de que esta vez sí lo pueda terminar. ¡Epa! Mire, 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 mire. Él estaba viniendo y se tuvo que retroceder. Yo creo que estoy bien, ¿no? Son las 8:50 de la noche y estoy yendo a ver a un amigo italiano, Simón, que es quien me alquiló la BMW 700 para hacer ese viaje que les he comentado. Ahorita se ha escapado de una reunión familiar para vernos, porque mañana tiene el cumpleaños de su hija, se va a la playa, entonces ya no va a estar acá. Era ahora o nunca. ¡Caballero! El gran... ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Como a los años. Estás igual, ¿eh? Igual. Igual. Yo no, voy a sacarme esto. Yo estoy un poco más viejo ya. No, yo también. ¿Ah? Yo tengo casi 50 años. No parece, ¿eh? No parece. 47. ¿Ah? 47. Yo 38. Tú eres- 12 añitos por ahí, más o menos. Pero 50 está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, está bien, Sí, está bien. Damas y caballeros, me metí una dormida. Son las 12 del mediodía. La señora entró. Check out, check out, check out. Estaba muy cansado, creo. Hace 7 años me iba caminando hacia Simón a pedirle la moto que iba a usar. Era la primera vez en mi vida que iba a usar una moto tan grande. O sea, cuando Simón me la dio, cuando me dio las llaves, fue la primera vez que yo prendí esa moto. No sabía ni cómo prenderla, imagínense. Y con todos los botones que tenía acá adelante, yo decía, ¿para qué sirve cada uno de estos? Y ahí fue cuando dije, uy, creo que cometí un error. Porque no estaba absolutamente preparado para un monstruo de esas dimensiones. Decía, ¿cómo voy a manejar esta moto? Hasta que me la dio, la prendí, la arranqué y era 1000 veces más estable que mi 150. Mi 150 era una bicicleta y esta era súper estable. Entonces los primeros metros manejando esa moto fueron como, wow, esta se maneja sola. Es que en realidad tú sientes que se maneja sola. O sea, se maneja sola, damas y caballeros. Eso, acá quería llegar con mi motillo. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Wow! Fua, las cámaras nunca van a hacer honor a esta belleza, ¿eh? La cantidad de turistas que hay en esta zona es increíble, ¿no? Por algo no es uno de los países más visitados del mundo. Hay un mercadito acá. Eso me gustó de Italia, que hay mercaditos así como en Perú. O sea, puedes ir y comprar un platanito, puedes ir y comprar 100 gramos de almendras. Un mercado como en Sudamérica. Hay acá en Roma. La primera vez, damas y caballeros, que vine acá, estoy en Florencia, me doy una vuelta y vuelvo a Florencia, y cuando vuelvo conozco algo de la ciudad. Y como nunca volví, porque el último día antes de llegar acá me pasó algo, nunca volví, entonces no conocí Florencia. Ahora voy a hacer la misma apuesta. Cuando vuelva, espero volver, voy a conocer Florencia. La misma apuesta. Después de 300 lunas llenas y 400 eclipses, hemos arribato. Para los que no sepan, Venecia es una ciudad de Italia muy famosa. Es una isla que está a cada 10 kilómetros de Mestre. Y tienen las construcciones encima del mar, encima del agua. Mi amigo, ¿Argentina? Yes. No, no eres de Argentina. Why? ¿Tú eres de Argentina? No. I am Bangladesh. My fan is Argentina. Ah, ok. Which country you are from? Perú, Peru. close, Yes. near to Argentina. Bangladesh. Every person, 99% is Argentina fan.
Yeah. Nice. For Messi. Para movilizarte por Venecia lo puedes hacer caminando como lo estoy haciendo yo o a través de sus canales. Venecia tiene muchos canales, pero hay uno central, el Gran Canal, el más grande, el más ancho, que comunica la ciudad con el mar Adriático. A Venecia, como decía, la puedes recorrer de inicio a fin caminando gracias a estos puentes que conectan una manzana con la otra. Hay puentes de todo tipo. Hemos visto de hierro, acá tenemos uno de concreto y acá miren este puente enorme de madera. La forma más bonita bajo mi punto de vista de recorrer Venecia es caminando. Estoy disfrutando Venecia de una forma un poco inusual, sin mucho grito, sin mucho jolgorio, sin mucha alegría, sin mucha muévete rápido que tengo que tomarme foto en este puente. En este puente yo estoy seguro que habrían muchas personas que se quisieran tomar una foto, ya sea por la iglesia que está allá o ya sea por esta calle que está acá al frente mío. Pero ¿qué es Venecia, damas y caballeros? ¿Qué es Venecia? La ciudad se fundó más o menos 500 años después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una ciudad que ha permanecido y que permanece estable después de casi 1500 años. Y miren atrás, el primer bote que llega después de un ratazo de tiempo, allá hay otro al frente. Bueno, el de acá no es turista, es una persona que tiene su lanchita y ha venido a darse un paseo o fue a darse un paseo a comprar algo y ha vuelto. Ah, y ellos tampoco, ¿no? Ellos están llevando cosas, miren. Sí, están llevando cosas, es que no hay turistas, es muy loco. Es muy loco este barrio, estoy encantado con el barrio de Santa Marta. Bueno, me voy a meter por este barrio, a ver, vamos a investigar, voy a dejar un poco los canales y me voy a meter, miren, bueno, por acá, más chiquito todavía. Este es el barrio, damas y caballeros, esto es lo que conocemos como un barrio. Calles estrechas, gente que realmente vive acá y ningún turista. Miren, hay un parque enorme allá. Una grúa, un montón de lanchas, construcciones un poco antiguas y al frente un parque enorme. Damas y caballeros, si Venecia fue creada encima de pequeñas islas con una estructura pantanosa que no les permitía construir grandes edificaciones y alrededor el mar, o sea, agua salada, ¿de dónde sacaron el agua dulce para vivir? Tuvieron una gran idea, crear pozos de gran profundidad que almacenaran el agua de la lluvia en diferentes plazas alrededor de la ciudad. Es así que existen más de 600 pozos en todo Venecia. Entonces todo el agua de las lluvias se almacena en este pozo y además, miren, el agua de las lluvias que cae en esas tuberías baja y va también a depositarse adentro. Miren, hay pescaditos ahí. Qué lindo. Qué bonito. Y por acá tenemos finalmente el mar. El mar Adriático, damas y caballeros. Nunca vamos a conocer el mar Adriático. ¡Qué bello! Miren, estos barcos son como buses. Buses de Venecia. Miren, tiene su estación ahí, donde se baja la gente. Compras un boleto, entras al bus, te lleva, tienen un recorrido ya establecido, porque es una ciudad, o sea, tienen que movilizarse de alguna forma. Entonces tienen paradas, tienen todo planificado acá. Y miren esas construcciones allá al frente, ¡qué belleza! ¡Wow! Esta parte me voló la cabeza, no me vaya a caer nada más. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto de aquí es como una base nada más, miren, está como anclada. ¿Ven cómo se mueve? Está anclada por esos palos y una superficie que flota. No, esto me encantó. Este lugar me encantó.
Me encantó. Miren, ahí tenemos el mar muy cerquita y acá esta casita pintoresca con varias lanchas. Miren esas florcitas amarillas y blancas acá y la iglesia atrás. Qué bonito lugar, ¿no? Y un puentecito acá a la izquierda. Belleza. Uy, no. Uy, no. Gelatería. Gelatería. Coco. Coco para mí. Yo quiero eso. Heladito de mango de maracuyá, Venecia, el mar Adriático, Canales. ¿Qué más se puede pedir? No puedo pedir nada más a la vida. Y acá, damas y caballeros, tenemos otro pozo que se usaba antiguamente para la recolección de agua dulce. Acá tenemos las populares góndolas muy de cerquita. 3 sillas para los pasajeros de color negro, muy bien diseñadas, muy románticas. Y una para el conductor acá, bastante bonitas, ¿no? Damas y caballeros, imagínense a Venecia como un conjunto de islas con una superficie arcillosa donde no se podía construir. No se puede construir, bueno, déjamelo a mí. Y lo que hacen es traer palos de una altura de 5 metros y clavarlos de forma vertical hasta encontrar tierra firme, con lo cual crean una base bastante sólida donde construir. Y encima de eso empiezas a hacer como un piso de madera que te va a servir como soporte mayor. Encima de ese piso de madera ponían otro piso de piedra y con eso ya podían hacer construcciones. Incluso algunos llegan a tener pisos de hasta 5 o 6 metros. Como ustedes han visto, ya no solo hay casas, sino también hay parques en toda la ciudad. Y no son pequeños, son bastante grandes, con lo cual este sistema de construcción que tuvieron hace muchos años, más o menos 1000 a 1500 años atrás, funciona hasta el día de hoy. Salí muy apurado de Venecia ya que en unos días tenía un ferry que me llevaría a Barcelona. Buen día, damas y caballeros, ¿cómo están? Yo estoy saliendo de Mestre, de Venecia. Son las 11 de la mañana y me estoy yendo en dirección a los Dolomitas. Para los que no sepan, son formaciones rocosas que están muy cerca a Suiza. Es un lugar realmente increíble, ya lo van a ver. Se me cayó mi bolso blanco, no lo amarré. Miércoles. Ahí tengo todas mis memorias, tengo todo lo que he grabado. ¿Qué hago? Había recorrido 22 kilómetros hasta ese momento. Voy a volver por este mismo camino. Si vuelvo por allá no lo voy a ver. Es que no sé dónde se me ha caído. Tengo la laptop. Tengo todo ahí. Tengo mi cámara profesional. Todos me hacen luces como diciendo no puedes ir por ahí, pero ¿qué puedo hacer?